Muy buenos días, soy Juan Manuel Ruiz, pertenezco al Laboratorio de Sociomotricidad Deportiva del Instituto de Educación Física Jorge Coll y hoy les traemos este webinar de escalas subjetivas para el control, evaluación y monitoreo en partidos y entrenamientos. En primer lugar, agradecerle al Instituto de Educación Física por darnos la posibilidad de poder realizar este tipo de capacitaciones de forma gratuita, brindarnos el apoyo, el aula digital y demás. También agradecer al Laboratorio de Sociomotricidad Deportiva por la invitación que me han hecho a participar y a exponer un poco de lo que se viene hablando, y también obviamente a todos los colegas que comparten conocimiento abiertamente y desinteresadamente con uno. Agradezco a todos los que están escuchando y a todos los docentes que me han permitido estudiar este tema. Les vamos a mostrar un tema que presenté para la tesis de maestría, pero antes de llegar a ello vamos a hacer una introducción de lo que es la metodología observacional, vamos a hacer una introducción de lo que es la subjetividad y vamos a mostrar algunas escalas para poder avanzar en esta temática. Yo aún me sigo sintiendo parte de mí es estudiante, así que vamos a intentar de que la charla sea amena, sea práctica, para que les sirva a todos. Sigo estudiando todo el tiempo que puedo, las capacitaciones que pueda hacer las hago, porque considero que el saber no ocupa espacio. Así que si lo que les muestro sirve, aunque sea en forma de repaso o para ver lo que están haciendo y evaluarse y decir sí, voy en buen camino, o si les puedo dejar algo nuevo, la verdad que ya va a ser algo muy grato para mí y satisfactorio. Así que bueno, les vamos a ir mostrando el recorrido que vamos a ir realizando. Nosotros, como les dije, vamos a ver de qué se trata esta metodología observacional que tanto utilizamos en el deporte, sus características, y obviamente que está atravesada toda esta metodología observacional por la subjetividad del evaluador, y después obviamente para qué sirve la evaluación, para qué sirve el feedback, qué tipos de evaluaciones y feedback hay y qué tipos de escalas subjetivas podemos encontrar, que seguramente muchas ya las conozcan. Así que les deseo un entretenido recorrido y que puedan adquirir algo de lo que tanto les digo, ¿sí? Escala subjetiva. ¿Por qué elegí esta temática para mi tesis de maestría, siendo que la mayoría de los compañeros elegían temáticas físicas o fisiológicas, como evaluar el salto, evaluar el consumo de oxígeno y demás? Bueno, en primer lugar interpreto que el deporte tiene dos facetas importantes: las inherentes al deporte propiamente dicha, que es lo físico, lo técnico, lo táctico, pero también hay una cuestión inherente al deportista, al sujeto, que muchas veces se deja de lado y es igual de importante, ¿sí? Como es la parte y la faz social, todos los agentes socializadores, como puede ser el entrenador, los padres, los compañeros, y la parte educativa, todos aquellos valores personales o sociales y hábitos saludables que el deportista puede tener, así como su parte emocional. Entonces, estas facetas sociales, educativas, emocionales van quedando de lado cuando solo nos limitamos a lo físico, técnico y táctico, y el sujeto tiene que ser visto de una manera integral. De aquí que busqué tocar temas como estos donde pueda sacar provecho para el ámbito inherente al deportista, ¿sí? Y obviamente aplicado a mi campo de estudio, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir avanzando en la temática y nos damos cuenta que casi todas las evaluaciones que hacemos son observacionales. Cuando tenemos un papel con una lista de control o de cotejo, cuando evaluamos mirando un juego, mirando en la clase de educación física cómo se desempeñan en grupo, cuando hacemos
partidos o cuando hacemos juegos, vamos a ver que es una metodología observacional, ¿sí? En la investigación hay diferentes técnicas y metodologías, ¿sí? Algunos autores las pueden dividir según el grado de control interno que tienen sobre las variables y según el objeto de estudio que estudiarán. Según el grado de control de la variable van a ser experimentales si hay mucho grado de control sobre las variables, y para que haya mucho control sobre las variables, como puede ser que siempre estén a la misma temperatura, que siempre estén con la misma humedad, que siempre estén en el mismo lugar, que siempre hagan lo mismo, obviamente hay que recurrir a un laboratorio, ¿sí? Luego tenemos metodologías selectivas o cuasi experimentales, no experimentales, donde, ¿sí?, algunos las denominan correlacionales, diferenciales, comparativas, ¿sí?, donde el grado de control de las variables es intermedio. No podemos controlar lo que sucede en un patio. Nosotros llegamos y seguramente el clima nos acompaña o no, es una incertidumbre eso, ¿sí? Si el patio, el piso está limpio o no, puede influir en la evaluación, y nosotros muchas veces no lo podemos controlar en el lugar de trabajo que estamos haciendo. El problema es que no hay tanto control de las variables, ya que puede inducir respuestas en los sujetos, ¿sí? Nosotros exclusivamente en el deporte, en la actividad física, en nuestra vida cotidiana, disponemos de un montón de situaciones en las cuales es preferible que no haya control de las variables, sino que por el contrario conviene captar activamente qué está sucediendo en la realidad. Porque si yo lo limito nada más a un laboratorio para que sea muy repetible lo que le voy a tomar, muy probablemente me pierda toda esa fase inherente al sujeto, como lo emocional, las relaciones con el sujeto, cómo convive con las reglas y demás, ¿sí? La metodología observacional tiene un bajo control interno o un bajo control de las variables, y destaca principalmente hacer posibles estudios de conductas espontáneas, ¿sí? Por eso a mí me interesa mucho esta metodología, donde el sujeto se muestre espontáneamente y muestre la realidad de lo que hace, ¿sí?, y no tenerlo limitado a un patrón de conducta. Pero bueno, hay ámbitos para cada momento, hay distintos tipos de investigaciones para distintos tipos de variables. Todas son igual de válidas, todas son para mí igual de importantes. Cuando vamos a observar, cuando vamos a evaluar de esta metodología, obviamente que lo que nosotros percibimos de esa realidad, lo que nosotros vemos, pasa por un proceso mental donde interviene nuestra subjetividad, con todo nuestro bagaje de experiencia, con todas nuestras cosas malas y buenas, y podemos caer en algunos problemas de direccionar, de rotular a un individuo y beneficiarlo con una nota buena o o perjudicarlo con una nota mala por nuestra propia subjetividad. Eso hay que intentar de disminuirlo. Pero bueno, no nos vamos a ahondar mucho en la subjetividad, ¿sí? Y vamos a ir a modelos de enseñanza que se basan en este tipo de subjetividad, ¿sí? Muchas veces aquellos instrumentos que diseñamos de forma muy racional también tienen cierta subjetividad, pero al hacerlo de forma tan racional, tan objetiva y demás, dejamos de lado ciertas cosas porque no podemos evaluar todo. Entonces aquí la importancia de complementar aquellas evaluaciones tan objetivas con algo más un poco más subjetiva, ¿sí?, donde se pueda destacar la reflexión del sujeto, el pensamiento del sujeto, la toma de decisión del sujeto. De forma controlada podemos mirar la técnica
desglosarla analíticamente y poderla evaluar, pero aún así está exenta de las presiones de la mirada de la tribuna, de los gritos, de la presión de saber que si fallás podés perder el partido, ¿sí? De la incertidumbre de qué hará el adversario. Entonces, si yo hago un gesto técnico aislado y lo evalúo, no es la realidad después de lo que se traduce a un juego, a un partido. Intervienen un montón de otras cosas que puede hacer que esa técnica, ¿sí?, varíe. Con la incorporación de estos modelos de enseñanzas comprensivas, ¿sí?, como el Teaching Game for Understanding y un montón más, modelos juegos tácticos, modelo de aprendizaje de decisiones tácticas, surgieron muchos a través de Bunker y Thorpe allá por el 82, donde lo que importaba era el pensamiento crítico sobre una posible solución a una jugada, ¿sí?, haciendo que esto sea subjetivo, porque no todos los chicos encuentran la misma solución al mismo problema, y muchas veces son todas válidas, ¿sí? Pero lo importante es que fueron abriendo el camino para metodologías observacionales, subjetivas a veces, y poder elaborar este tipo de escalas que nos permitan preguntarle al sujeto cómo te sentís, cómo crees que jugaste, cómo podés mejorar, ¿sí? Así que bueno, fueron apareciendo estos modelos de enseñanza que impulsaban la práctica ya contextualizada, situada, ¿sí?, con adversarios, con incertidumbre, y que estaba muy bueno, pero sin filmarlos es muy difícil de evaluar todo, porque el ojo del observador se pierde algunas cosas. Entonces empezaron a aparecer filmaciones y programas de análisis de esos videos, como puede ser el Nince Plus, que también lo tienen en la plataforma, para evaluar este tipo de situaciones. Dijimos que vamos a evaluar a los chicos en el lugar ecológico, en el lugar donde ellos se desempeñan, que es en una cancha, en un patio, sin llevarlos a un laboratorio, sin modificarle grandes cosas, para que se desempeñen de forma original, de forma real, ¿sí?, que no se sientan censurados en nada. Bueno, pero la evaluación es muy compleja. Muchos autores dicen que es poder. ¿De quién es el poder? Del docente, del científico. Es el que controla todo, es el que pone la nota, es el que te dice cómo jugar, ¿sí? Y esto puede afectar un poco al instrumentado. Por eso una gran corriente de evaluaciones empiezan a tender a hacerlo más partícipe al individuo, ¿no? Configura un campo complejo y controvertido. Obviamente que es complejo porque hay que acordar bien qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar. Y en el deporte, en la escuela más o menos, algo se les dice a los chicos, qué los vas a evaluar y cómo. O por lo menos tienen un currículum, o por lo menos tienen un programa de estudio. Muy pocos lo ven, pero tienen algo con qué guiarse. Pero en el deporte básicamente el entrenador dice: uno jugó mejor que otro, o vos te ganaste el puesto, te ganaste la camiseta, vas a estar citado porque has hecho un gran logro, has mejorado, pero nunca le decimos qué es lo que mejoró, o qué necesita para mejorar para el próximo partido, o cuáles son las reglas de juego, porque yo te estoy evaluando todas las semanas y te cito el partido como premio, o te evalúo en el partido, pero no te digo qué te voy a evaluar. Nunca te digo qué criterios voy a tener de evaluación. ¿Qué significa jugar bien o jugar mal? ¿Qué te voy a tomar en ataque y qué te voy a tomar en defensa? ¿En qué te voy a estar observando? ¿Qué voy a estar mirando de vos en cada faceta? Y si es defender al jugador con pelota, ¿qué cosas del jugador con pelota? ¿Que lo presione? ¿Que no me haga goles? ¿Que no me supere? ¿Que no reciba quizás? Entonces, si no recibe en todo el partido, me saco un 10. ¿Qué significa?
Es muy controversial, ¿sí? Pero si hay algo que les queremos ir dejando es que hay que evaluar formativamente. ¿Qué significa? No es evaluar para castigar, no es evaluar para sancionar, no es evaluar para discriminar y dejar a alguien afuera, sino es evaluar para formarte, para ayudarte a seguir creciendo. ¿Sí? Y si te voy a ayudar a seguir creciendo, y si el que va a crecer sos vos como alumno, como jugador, te tengo que hacer partícipe de ello. ¿Sí? Te tengo que hacer partícipe de ello. Bien. Algunos autores dicen que es formativa cuando el principal objetivo es ayudar a los alumnos en su propio proceso de construcción del conocimiento. Aquí hay que ayudarlo a que construyan conocimiento. La evaluación debería ser una guía. Debería ser los barrotes de un camino, los barandales de un camino. Si yo me voy saliendo, choco contra eso y vuelvo a centrarme. Si yo me voy desviando del camino, una buena evaluación con un buen feedback y una buena devolución debería encaminarme de nuevo para seguir avanzando en el camino. No es lo mismo rendir, calificar o evaluar. Nosotros hablamos de rendimiento, de rendir, vos tenés que rendir, y lo usamos en muchos lados. Rendir un examen, rendir en un partido. Lo usamos indistintamente y muchas veces creemos que está separado. Y no, es lo mismo rendir un examen o rendir en un entrenamiento partido. Yo voy a tener que demostrar todo lo que sé, ¿sí? Y una cosa es calificar, poner una nota numérica, ¿sí? Y otra cosa es evaluar. Calificar, te puedo decir, no, vos sos un 8, vos sos un 7, pero evaluarlo realmente significa darle realmente un feedback que le ayude a seguir mejorando. No es nada más decirle jugaste mal, sino además decirle por qué jugó mal, qué cosas puede mejorar, pero también decirle qué cosas buenas realizó, ¿sí? Para que las siga haciendo, para que esté motivado, para que sea un ejemplo para sus compañeros en algo positivo, ¿sí? Hay que evaluar por lo que merecemos y no por lo que obtenemos. Esta es una frase que está fantástica. El sujeto muchas veces merece un poco más, pero no lo obtuvo. ¿Cuántas veces merecíamos ganar y no lo obtuvimos? Hizo todo bien y aún así las circunstancias le jugaron en contra. Entonces muchas veces en el deporte, en la metodología observacional, intenten tampoco hice un extremo, pero tener esta frase en mente: evaluar por lo que merecemos, no por lo que obtenemos, porque muchas veces no depende tanto de nosotros. En el juego hay otros sujetos participando y pueden afectar lo que yo obtengo. A pesar de que lo merezca, no lo voy a obtener porque hay otros en participación. Bueno, vamos a hablar un poquito y rápido de estrategias de cómo evaluar y obtener información de los jugadores, del equipo, de los alumnos, ¿sí? En aquel momento se propone Gowood este modelo bidimensional y dice que podemos evaluar en vivo, con una metodología observacional en vivo, o in vitro. O sea, en vivo voy al patio, los hago jugar y evalúo, o in vitro, en una filmación, y lo puedo repetir cuantas veces desee. Y podemos tomar patrones cuantitativos o cualitativos. Obviamente el nivel de estandarización de las evaluaciones y demás va a ir afectándose según cada cuadrante. Esto era muy lindo. Nosotros, si tenemos la posibilidad de filmarlos, es mucho mejor porque lo podemos ver varias veces al video y dar una devolución realmente concreta y más objetiva. Y en caso de que el alumno necesite un apoyo visual, podemos mostrarle el video, o si considera que no es acorde a nuestra evaluación, se la puede llevar a otro profesional, ¿sí? Evaluar en vivo, o sea, estando en el lugar de ejecución, permite contemplar cómo los jugadores manifiestan toda su personalidad.
la timidez, el liderazgo, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, que van a ir terminando condicionando su conducta. Entonces es muy importante verlos en vivo, cómo se sienten ante la derrota, cómo se sienten ante la frustración y demás. La observación en vivo aporta mucho realismo y obviamente validez a mi estudio, es decir, yo los vi en una situación real. Ahora, hay que intentar siempre de controlar la mayor cantidad de variables posible. Siempre hay que tomarlo con cautela, la categorización y de los criterios que voy a evaluar. Tienen que ser bien definidos, exhaustivos y demás, ¿sí? Pero también es importante el entrenamiento del que va a evaluar, el entrenamiento del observador. Así como se preparan para enseñar, buscando los mejores ejercicios y los prueban a ver si funcionan y no, hay que probar las evaluaciones, hay que acostumbrarse a mirar y a evaluar, ¿sí? Allá Contreras decía, cada elemento del juego solo adquiere significado en relación al conjunto de la totalidad del mismo. O sea, yo no puedo aislar un momento del juego y pretender generalizarlo a todo el juego, porque solo adquiere significado en la totalidad del mismo, ¿sí? Pero es más fácil observar cuando yo lo aíslo. Cuando yo lo pongo dentro del juego es más difícil observarlo. Por eso les digo, entrénense en estos formatos de evaluación, ¿sí? Que también, obviamente, este cuadrito que ustedes están viendo puede ser llevado a lo individual, a lo grupal y demás. Puede llevar a lo micro o a lo macro. ¿Qué vamos a identificar? Nosotros ya vimos que podemos hacerlo en vivo o en vitro, ¿sí? Y podemos tomar el conocimiento declarativo o procedimental, ¿sí? Podemos evaluar técnicas o táctica, y dentro de la táctica podemos ver cómo lo hizo o cómo pretendía hacerlo, táctica o estrategia, ¿sí? La estrategia es el plan mental que yo tengo, que me lo puedo decir de forma declarativa, son los saberes teóricos que él tiene, elabora una estrategia de acuerdo a lo que él sabe, pero luego lo tiene que poner en contenido procedimental, lo tiene que llevar a cabo. Eso es la táctica, llevar a cabo el plan estratégico que yo he pensado, ¿sí? Y allí podemos diferir quizás. Quizás el sujeto conoce el deporte, entiende el deporte, conoce a los compañeros, sabe las virtudes, las ventajas, las dificultades, sabe por dónde ir el juego, pero a la hora de llevarlo a cabo tiene una limitación, esto de que adquiere significancia, cada componente adquiere significancia en la totalidad del mismo. Cuando lo meto a jugar con la totalidad de los compañeros, quizás le falta fuerza para que el pase llegue a destino, por más que vio al jugador que estaba solo, el pase no llega a destino porque le falta fuerza, ¿sí? O porque la técnica es incorrecta, él quedó solo, logró hacer bien su estrategia para quedar solo cerca del arco, pero su técnica de pateo es mala y falla el gol. Por eso lo de evaluar por lo que merecemos y no tanto por lo que obtenemos, ¿sí? Este modelo del Villar y Iglesias destacan mucho el conocimiento declarativo como el conjunto de saberes teóricos, ¿sí? O sea, comprender el deporte. Y el conocimiento procedimental es la solución táctica. Yo lo comprendo y después soluciono dentro del juego tácticamente. Nosotros nos interesan las dos cosas, pero últimamente en el laboratorio nos estamos abocando al conocimiento procedimental. Entonces ya tenemos que podemos ser en vivo o in vitro en videos, que podemos tomar qué es lo que comprende el deporte y cómo lo soluciona procedimentalmente en el campo, y la evaluación ahora puede ser administrada
una vez que yo elaboro qué voy a tomar, de forma heteroevaluación es cuando una persona externa evalúa al sujeto, que obviamente siempre se considera como un experto que viene a darle su mirada, ¿sí? En este caso el docente. La coevaluación, la evaluación entre compañeros, la mirada, cómo se ven los compañeros entre sí, y la autoevaluación, cómo me veo a mí mismo. Y la autoevaluación va muy ligada a esto del conocimiento declarativo, ¿no? Tiene que hablar, tiene que expresar qué sintió, cómo se sintió, qué es lo que pudo observar, traer desde ese plano inconsciente. Muchas veces los chicos ejecutan acciones ya mecanizadas sin entender bien todavía por qué, para qué, porque lo traen de un plano inconsciente, al estar, o subconsciente, al estar mecanizadas, ellos las hacen casi instintivamente, ¿sí? Casi como un reflejo, les sale, lo hacen. Cuando le preguntás por qué las hiciste o para qué, tienen que hacer un proceso mental para traer todo eso nuevamente a un plano consciente e intentar de colocar palabras para explicar lo que sucedió. Y está buenísimo eso, que podamos traer algo que ya tenemos mecanizado de medio inconsciente a un plano consciente y hacer ese ida y vuelta a la corteza prefrontal. Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo me beneficia? ¿Cómo lo puedo mejorar? Entonces el chico se evalúa y produce cognitivamente un mejor proceso de aprendizaje. Pero también está bueno la mirada de los compañeros. También está buena la mirada del compañero, porque además de mirarme a mí, también tengo que enseñarle al chico a mirar a otros. Y de eso de mirar, aprende. Al mirar, aprende. Por imitación, ¿sí? Con las neuronas espejo. Miro y empatizo con eso e intento de imitarlo. Bien. Según, por ejemplo, López, en el 2005, ahí tomamos una frasecita, dice que la autoevaluación, evaluarse a uno mismo, supone una concepción democrática y formativa del proceso educativo. ¿Por qué democrática? Esto de hacerlo partícipe de su evaluación. Tiene que participar, ¿sí? Para que él también se sienta con sentido de pertenencia de lo que me están tomando. Me sirve a mí, yo participo, yo lo elaboro. Entonces el chico va a venir más entusiasmado a rendir esa evaluación que si directamente es impuesta. La coevaluación es la mirada del compañero que aporta un buen feedback, aunque sin conocimiento quizás muy científico, aporta un buen feedback en cuanto a las relaciones de liderazgo, entre cómo te están viendo en cuanto a tu personalidad, ¿sí? Si sos muy autoritario o no, si dejás jugar a los otros o no. Te van a decir muchas cosas de cómo te estás comportando desde lo emocional y demás dentro del juego. Si sos un chico que explota cuando va perdiendo y insulta a los compañeros, te lo van a decir tus propios compañeros, te van a decir no nos gusta esto, te van a evaluar, te van a calificar y te van a decir te vamos a bajar nota por esto, te van a dar una devolución muy buena. Y el profesional por lo general da una devolución más técnica, ¿sí? Sobre lo que debería mejorar. La autoevaluación, ¿sí? Ayuda como medio para favorecer la comunicación, ¿sí? Mejora el aprendizaje, el alumno es más protagonista y más activo en ese proceso. Y aunque ustedes no lo crean, los sujetos no suelen mentir en la evaluación. Uno dice, cuando le doy una autoevaluación todos van a ponerse un 10, todos van a aprobar con la máxima. No es así, no es tan así. Suelen ser bastante sinceros y en una gran mayoría de estudios andan entre un 30-40% de sujetos, inclusive se menosprecian. Son chicos que tienen quizás baja autoestima o que las devoluciones de sus padres están acostumbrados a que siempre le digan que son malos, de que siempre les digan que no sirven, de que siempre les digan que
no les salen las cosas, que son torpes. Entonces cuando se tienen que autoevaluar, se evalúan con esas mismas miradas negativas sobre ellos mismos. Un 40-30% de los chicos se bajan la nota real que deberían tener. De allí tan importante que vengan los compañeros y lo evalúen, porque seguramente le pongan nota más alta y los ayuden en su autoestima, a sentirse más confiados, ¿sí? Son cosas muy lindas que podemos ir trabajando. Evaluar es dar feedback, es darle una devolución, tiene que ser una evaluación formativa. Yo le tengo que decir cómo mejorar. El feedback es comunicación, es hablar con el chico, hablar, explicarle, no nada más decirle listo, terminó la prueba, tenés un 8. No, ¿por qué tenés el 8? Por esto. ¿Qué es lo que hiciste bien? Esto. ¿Qué es lo que podés mejorar? Esto. Y después escucharlos, darle la posibilidad. ¿Vos qué pensás? ¿Lo hiciste bien o no? Los chicos van a ser sinceros, ¿sí? Tiene que ser una comunicación bidireccional. Una comunicación es un proceso activo. Hay que escucharlo al chico también, ¿eh? En esto de dar feedback aparece esta tendencia de evaluación formativa y feedback pedagógico. Un feedback pedagógico es aquel dado con el propósito de enseñar y de participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Básicamente tiene que ir con buena intención, ¿ah? Tiene que ir con una mirada más positiva del chico, y no significa decirle todo que hizo todo bien, sino que aún las cosas malas, intentárselas de decir de una forma de que las tome a bien, de que las tome con la idea de mejorar, ¿sí? No que te estamos criticando para sancionarte, sino que te estamos intentando de ayudar, ¿sí? Ahí ven el dibujito, observar, analizar y empatizar y comunicar. Primero analizar, pero también empatizar. Intentar de ponerse en el lugar de él. ¿Cuántas veces me ha tocado hacer en el colegio grupos mixtos, secundaria, partido? Y bueno, 3 chicos y 3 chicas, 6 jugadores. Vamos a jugar al handball contra otros 3 chicos, 3 chicas, vamos a jugar al handball. Y siempre aparece un chico o una chica que se quedan quietos. No participás, te voy a bajar la nota. No, analizar y empatizar. ¿Por qué se quedó quieto? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no busca la pelota? ¿Es solo él el problema o son los compañeros que tampoco lo hacen participar, que tampoco lo buscan, que tampoco lo incentivan, tampoco le dicen dale, vení, no le pasan la pelota? Entonces, si las condiciones no están dadas para que el sujeto participe, se desmotiva y no participa. Pero hay que empatizar y analizar. No es nada más observo, pongo nota. Observo, veo que no participa o que no va al ataque, se queda nada más a defender. Analicemos, ¿por qué sucede? Analicemos, ¿qué puede estar sintiendo ese chico? ¿Por qué le pasa? Y después comunicamos. Mirá, no estás participando. Por preguntarle, ¿por qué no participas? No. Intentar de ayudar a que eso sea más fructífero, ¿sí? Tenemos el feedback, que es tras una acción darle una devolución, o el feed forward, ¿sí? Previo, darle una anticipación de lo que debería ser. Entonces, antes de entrar quizás al juego donde lo voy a evaluar, anticiparle qué es lo que te voy a pedir, qué es lo que he visto mal tuyo en las otras clases y que deberías mejorar. Un feedback es después de que sucedió la acción. Feed forward es antes de que suceda la acción, ¿sí? Todas estas están muy estudiadas en las teorías de las atribuciones, teorías de la autodeterminación, de la autoeficacia, y en todas concuerdan que
el feedback, un buen feedback, una buena comunicación, ayuda muchísimo a la autoestima, a la autovaloración de uno mismo, ¿sí? Percibir su eficacia y demás. Hay que ayudarlos a que ellos aprendan a percibir qué tan eficaces son o qué cosas hace bien, que no es lo mismo. En algunos estudios que leí por ahí decía que la percepción de eficacia que uno tiene, o sea, el feedback que uno se da y se autoevalúa, va mejorando con los años. Más años de práctica en un deporte, más fina y más experta es tu autoevaluación. Tu percepción de eficacia mejora y correlaciona más con valores estadísticos, ¿sí? Que vamos a ir viendo después. Vamos a pasar a la siguiente y ya nos adentramos ahora de lleno en las escalas subjetivas. Escala viene de escalar, si lo quieren tomar de algún como para acordarse. Escalar, ¿sí? Véanlo como el verbo y ahí les puse una escalerita, pues escalar, subir escalones. Tenemos escalones, ¿ya? Las escalas corresponden a un sistema dimensional de registro, tienen un carácter cierto residual debido al necesario requisito de ordenación de los atributos o de los criterios, dimensiones que voy a evaluar, ¿sí? Pero tengo que hacer una buena definición de cada una de estas estimaciones. ¿Cómo se construye una escala? Básicamente, yo tengo que darle unos valores o unas escalas o unos peldaños de mi escalera. ¿Cuántos peldaños quiero que tenga? De 0 a 10, de 4 a 20, etcétera. Bien, debo darle una cierta dimensión entre peldaño y peldaño que sea de similar distanciamiento. Si hay un escalón chiquito y uno grande, no sirve porque no llego al grande, o el chiquito me hace cansar sin haber progresado mucho. Por lo general los escalones tienen la misma distanciamiento y valoración. Entre uno y otro hay la misma distancia, ¿sí? Yo debo definir muy bien estas estimaciones y por qué te voy a dar un 8, qué es un 8, qué es un 10, qué es un 6. Eso me va a permitir tener la estructura bien armada, ¿sí? Las descripciones de estos patrones, si bien deben ser entendibles, uno debe saber, si bien deben ser fáciles de comprensión, deben ser mutuamente excluyentes. No puedo yo tener una ambivalencia, decir, y podría estar acá o también podría estar acá. Podría estar en un 8, pero según la descripción también podría estar en un 6. No, mutuamente excluyentes y exhaustivas. Tengo que acabar todas las conductas, porque si no un chico dice, yo tengo un 11 y no entro en la escala que iba de 0 a 10. No, tiene que ser exhaustiva y el 10 tiene que ser la totalidad. No puede quedar nada por fuera del 0 o del 10, ¿sí? Así se construyen básicamente estas escalas, que son muy buenas porque son no invasivas, pero además son baratas, económicas, prácticas. Vos rápidamente le podés mostrar a tu sujeto, a tu alumno, a tu jugador, la escala y él se evalúa. ¿Qué hay que hacer? Practicarlo para que él se evalúe cada vez mejor y que sea más cierto lo que está diciendo de sí o de los compañeros, ¿ah? Pero no se preocupen que lo van adquiriendo con la práctica y ustedes la tienen que usar de forma rutinaria y va a salir con muy buenos valores de fiabilidad y validez. Las escalas más populares, la escala subjetiva del esfuerzo percibido de Borg, ¿sí? Fueron de las que iniciaron todo este proceso de escalas. Empezaron a proliferar gracias a estas escalas de Borg, que en su inicio iba de 4 a 20, luego se hizo una escala modificada
de 0 a 10. Iba de más aproximadamente 4 a 20 en correlación con la frecuencia cardíaca, que más o menos rondaba esos valores, pero luego se dieron cuenta que los sujetos entendían más por la cultura escolar occidental el 0 al 10. Evaluarme de 0 a 10 era más fácil de aplicar y era más entendible qué peldaño era en el que yo estaba. Estas escalitas se basan en dimensiones físicas o fisiológicas, básicamente qué tan cansado te sentís después de un esfuerzo, ¿sí? Era la pregunta orientadora, y tienen una alta correlación con la frecuencia cardíaca, con el consumo de oxígeno, con el lactato sanguíneo. Entonces se dieron cuenta que podían no sustituir, sino complementar estas evaluaciones de lactato, frecuencia cardíaca y demás con este tipo de escalas, pero a un menor costo y no ser tan invasivo como andarte pinchando para sacarte lactato, ¿sí? La escala de esfuerzo percibido es una de las escalas más utilizadas en el mundo para el control de la carga, ¿sí? De trabajo. Al terminar el ejercicio, el entrenamiento y demás, ¿qué tan cansado has quedado hoy? A raíz de estas podemos encontrar un montón, yo voy a mostrar algunas nomás. Se empezaron a aplicar tanto en adultos, deportistas y no deportistas, y daban buenas correlaciones. Luego se empezaron a adaptar a los niños, y así surge, por ejemplo, esta creo que es de Chile, EpiInfant, y hay otras, que es básicamente un esfuerzo percibido en niños, ¿sí? Aplicada a niños, validada para niños y en un ámbito más de la salud. Y empezaron a aparecer las OMNI. Estas escalas, también adaptadas de la escala de esfuerzo percibido de Bohr, empiezan a tener un montón de siglas, ¿sí? OMNI, RES, OMNI, y ahí empiezan a jugar con distintos deportes y le empiezan a validar en distintos deportes, no solo en el trote aeróbico, no solo, sino también, fíjense, en levantar pesas, bicicleta, ¿sí? Y empiezan a aparecer el EVAP, se utiliza en la pediatría, pero también cuánto dolor tenés. Esta está buena para cuando tengan grupos chicos, tener siempre en el cuadernito guardada esta escala visual análoga pediátrica, cuánto me duele, está buenísima. Se golpea un niño, cuánto te duele, para saber si podemos llamar al servicio de emergencia o al padre o a alguien o no. ¿Cuánto te duele? ¿Sí? Además, está bueno sacarlo al chico de la sensación de dolor, que deje de estar percibiendo el lugar del golpeado y empiece a mirar otro lado, empiece a ver colores, le haces preguntas, entonces tiene que empezar a desviar la atención del dolor, ¿sí? Así como estas surgieron muchas otras, ¿sí? Un montón más, que no las vamos a ir mencionando, pero por ejemplo tenemos el CERT, escala Children Effort Rating Table, ¿sí? También construida para niños, pero todas basadas en esfuerzo percibido, ¿ah? O sea, en patrones fisiológicos. Y si nosotros queríamos evaluar deporte y queríamos evaluar toma de decisión, es medio que no correlaciona. Nosotros nos interesa mucho la toma de decisión, la percepción, ¿sí? Del sujeto, sus sentimientos. Estas escalas se acercan un poco más, pero así todo siguen estando en valores fisiológicos. La escala de Hooper o Wellness, el cuestionario Wellness que ustedes ven a la izquierda, es una escala que va de 1 a 7 y evalúa 4 aspectos: sueño, estrés, fatiga, dolor. Y es utilizada en muchos equipos previo a los entrenamientos. ¿Cómo dormiste anoche? ¿Qué tan estresado venís? ¿Estás cansado de los días anteriores o no? ¿Tenés dolor muscular por los días anteriores o no? Entonces se puede usar mucho con muy poquito. Con una hoja vos ya tenés un censo de tu equipo para saber si la carga de entrenamiento planificada la vas a poder llevar a cabo o conviene adaptarla un poco y reducirla
en su intensidad o aumentarle el volumen o demás, ¿sí? Después hay otros cuestionarios, como ustedes ven ahí, que también se evalúa de 1 a 7, pero con una escala tipo Likert de 1 a 5, de 1 a 7, pero ya son cuestionarios, son muchas preguntas, como este cuestionario de recuperación de estrés del deportista, y aparecen, por ejemplo, algunas tesis doctorales, como esta que les muestro acá, que está buenísima: percepción de la velocidad para monitorizar la carga de entrenamiento de la fuerza. O sea, ellos lo que hacían era equiparar la percepción de la velocidad de la barra, por ejemplo en prebanca, con la fuerza que estaban levantando. Obviamente, a más kilos le ponían, más lento iba la barra. El sujeto, solamente percibiendo la velocidad a la cual movía la barra, tenía que predecir más o menos cuántos kilos estaba moviendo. No hacía falta mirar tanto los kilos, sino ver a qué velocidad movía la barra. Bueno, un trabajo interesante para buscar por ahí. Estas se usan en salud y educación, y algunas están muy lindas, Por ejemplo, ya les mostré sensación del dolor, sensación térmica. Si alguno sale a la montaña, puede llevar estas escalas de sensación térmica o de deshidratación y sed, ¿sí? Y tenerlas como precaución. Si algún chico se empieza a descomponer, mostrarle algunas de estas escalas, ¿sí? La verdad que son de ayuda, son didácticas, ¿sí? son simpáticas para los sujetos, y nos pueden aportar muchos datos que de otra forma no los podríamos saber. Dimensiones psicológicas. Acá, tras la búsqueda, empezamos a encontrar en otras facetas, ya no tan físicas y fisiológicas, sino yendo a un plano más subjetivo, como la hemodiana, que era referido a emociones, el estado de flow, ¿sí? O sea, qué tan inmerso en la actividad te sentiste, la resiliencia, esta estaba muy buena, o sea, qué tan resiliente es un sujeto frente a actividades adversas. Y el fair play, creo que era una tesis también muy buena, donde habían hecho una escala para evaluar el fair play a ellos mismos o a otros equipos en un torneo escolar. Así que estaba muy lindo. Perceptivo cognitivo, estos son más para deportes individuales. Percepción de la dificultad de una tarea motriz. Esta la han usado en gimnasia deportiva, la usan algunos compañeros míos y es muy buena. Entonces, el rol adelante, el rol atrás, la vertical, la media luna. Si hacemos un circuito, por más que sea deportivo, un circuito psicomotriz técnico, ¿cuánto te costó? Antes la pregunta de Borg era ¿qué tan cansado estás? Hoy la pregunta es ¿cuánto te costó realizar esto? ¿Sí? Y aparece, por ejemplo, Game Performance Evaluation Tools. Acá ya empiezan a aparecer cuestiones de toma de decisión. Por ejemplo, evalúa problemas tácticos, jugador con balón, jugador sin balón, ataque, defensa, y empiezan a puntuarlo, ¿sí? En muchos de esos, acuérdense la frase, evaluar por lo que se merece y no por lo que consigue. En muchas de estas evaluaciones evalúan lo que se consigue. Consiguió el punto, consiguió robar la pelota, consiguió convertir. También aparece otra que es BOCPI, que es un instrumento que evalúa el rendimiento de juego ofensivo en baloncesto, y otras más. GTAP, ¿sí? Para decirlo rápido, y aparecen muchas otras que ya empiezan a evaluar toma de decisión en los deportes, ¿sí? Que están muy buenas, pero no va por donde nosotros queríamos. Por ejemplo, estilos de toma de decisión, estilos porque algunos toman decisiones de una forma, otros de otra, más lento, tomando más variables en juego, y otros no, las toman más por intuición, por sentimientos, ¿sí? Game Performance Assessment Instrument también evalúa ataque-defensa, toma decisión y ejecución. Fíjense que toma la toma de decisión y la ejecución, toman las dos, ¿verdad?
Y así aparece la OCSES y otras más que están muy buenas, el TISAT, ¿sí? O el HERS, instrumento de observación del rendimiento individual del jugador, ¿sí? Que esa fue para squash, pero después se fue transformando. Entonces OCSES, TISAP, HERS, muchas de estas cuestiones, pero estos, fíjense, ya son más nuevas, ¿eh? Y por último, la que yo le construí para mi tesis, una escala que fuera rápida de aplicación, porque fíjense, todas estas vos tenías que tener una gran planilla, ir registrando un montón de acciones de un montón de jugadores y después calcularle un índice. Pero yo quería algo de rápida aplicación como esta, algo visual, que la pregunta no fuera ¿qué tan cansado estás?, sino que la pregunta fuera ¿cómo crees que jugaste? Esta escala la cotejaban contra factores fisiológicos, les dije, frecuencia cardíaca, lactato, consumo. En mi caso, las tenía que cotejar contra las estadísticas. Volvamos, yo quería algo de rápida aplicación, de 0 a 10. ¿Cómo crees que jugaste? Y en eso de cómo crees que jugaste, incluir los dos apartados, ataque y defensa. Un 10 era que sumé mucho para el equipo en las dos fases de juego. Un 6 intermedio, solo aporté en una de las fases de juego, ¿sí? Y así vamos regulándola. ¿Cómo crees que jugaste? ¿Cuál crees que fue tu desempeño? Pero esto, para complejizarlo un poco, lo llevamos a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ¿sí? Esta fue mi tesis de maestría ya del Barcelona que hice en el instituto, ¿sí? La idea era generar una herramienta diferente a las que ya conocía, que se abocara al desempeño del juego y no a factores físicos, fisiológicos o técnicos. No me interesaba ver la técnica, sino la percepción que tiene el sujeto sobre cómo jugó. Esto se hace habitualmente. Termina el partido, el chico se sube al auto y va hablando con su papá, habla con el entrenador, hablan entre ellos, vos jugaste mal, vos jugaste bien. Bueno, esta mirada subjetiva que hace el entrenador, que hacen los jugadores, que hacen los padres, que hace el árbitro, che, jugaron bien, che, jugaron mal, fíjate aquel chico que bien que jugó, fíjate tu equipo que jugó muy bien. Estas apreciaciones que se hacen, ¿tienen realmente validez científica? ¿Tienen realmente confiabilidad? Allí iba mi tesis. Construirla fue un proceso largo. Construirla fue muy largo. Tuve que acudir a estadísticas, a paneles de expertos, un panel de expertos provincial, luego pasar a un panel de expertos nacional, con exjugadores, con profesionales de la educación física, con que me fueran acompañando, los psicólogos y demás, y que me orientaran. Así pasé la rigurosidad científica y pude construir una escala bastante sencilla que los chicos entendieran y aplicarla en una prueba piloto. La prueba piloto fue aplicada, para que se den una idea, acá tengo los valores, a 38 jugadores pertenecientes a 4 equipos. 4 equipos, les pedí que se evaluaran, ¿sí? Esos 4 equipos en total eran 38 jugadores, 4 entrenadores y 2 preparadores físicos, que cuando jugaran los partidos, terminaban el partido y se evaluaban a sí mismos, a los compañeros, a todos los compañeros, y el entrenador los evaluaba a todos. O sea que cada sujeto iba a tener 3 evaluaciones: su propia evaluación, la del entrenador y un promedio de todos sus compañeros. Iba a tener en realidad como 12 evaluaciones. Así junté más de 2500 apreciaciones de valores de la escala. Durante 9 partidos los sujetos se evaluaban a sus compañeros, evaluaban a todos.
Esto lo cotejaba yo con las estadísticas oficiales del básquetbol, que gracias a Dios toman muchas estadísticas y sacan un coeficiente de valoración, una eficiencia o valoración. Es un promedio de acciones positivas o negativas y te da un rango de números negativos hasta números positivos. ¿Sí? Yo lo que tenía que lograr ver era si la curva ascendente era la misma, la de las estadísticas, la misma que las de mi evaluación, la de la escalita de percepción del desempeño. Entonces, si uno se ponía en las estadísticas y iban de menos 20 a más 40, cuando alguien se evalúa con menos 20, también se tiene que evaluar con un 1 o un 0 en la escala de percepción. Cuando uno se evaluaba con 20, 30, 40, con buen porcentaje estadístico, se tenía que evaluar en la escala de percepción con un 8, un 9, un 10. Y esto, como ustedes ven ahí, hay una relación lineal. La lineecita que ustedes ven en los dibujos son las estadísticas, frías, objetivas. Y los puntitos que ustedes ven es la dispersión de datos de la escala de percepción, subjetivas. Ahí cotejamos un valor objetivo contra uno subjetivo para darle validez al subjetivo. La tendencia lineal es correcta. O sea que los dos, tanto lo subjetivo y lo objetivo, las estadísticas y la escala de desempeño, pueden ser utilizadas. Son válidas y fiables. Pero ¿por qué se separan tanto de la línea de tendencia? Bien, porque puede haber apreciaciones subjetivas que hacen que difieran. ¿Qué significa esto? Si estuvieran todos los puntitos arriba de la línea, significa que toman exactamente lo mismo y que podemos sustituir una o la otra. Podemos usar estadísticas o podemos usar escalas. Toman exactamente lo mismo. Pero como se diferencian y hay una dispersión sobre la línea de tendencia, esto quiere decir que son complementarias. Las dos son fiables, las dos evalúan cercano a lo mismo, pero uno me da ciertos valores objetivos y otra me da valores subjetivos que la otra no me da. La escala no me puede dar los valores objetivos de las estadísticas y las estadísticas no me pueden dar los valores subjetivos que me da la escala. Pero los dos son igual de importantes. La mirada profesional del docente, del especialista, del entrenador es tan importante como las estadísticas. Y la mirada experta de estos jugadores, que ya eran jugadores de primera y llevaban más de 10 años jugando al deporte, era también tan importante como las estadísticas. O sea que un jugador, un entrenador, en su cabeza procesan estos datos estadísticos, los que se van acordando, más y le suman toda la subjetividad. Porque hay jugadores que en las estadísticas muchas veces no figuran, pero son muy importantes porque entran y le cambian el ánimo al equipo. Contagian positivismo, contagian ganas de ganar, se tiran al piso por una pelota, por más que no la agarre. Y como no la agarró, no está en las estadísticas. Pero ese sujeto que se tira contagia a los compañeros para que pongan más ganas. Y cambia el destino del juego, sin haber sumado estadísticas. En básquetbol, no sé en los otros deportes, las estadísticas son tomadas en base a la pelota. Un bloqueo, una tapa, solo sirve si toco la pelota. Un robo de balón solo sirve si toco la pelota. Pero si yo no la toco, pero produje una presión defensiva que haga que se equivoquen los rivales y la pierdan, no me ponen la estadística a mí. No existe el forzar un error al contrario. Entonces hay muchas acciones que los compañeros, los entrenadores valoramos mucho,
pero que las estadísticas no las pueden recopilar. Lamentablemente cada uno va recopilando información. Entonces, ¿qué nos dio? Que pueden ser sustitutivas y complementarias. Hay que usar las dos. Es importante que los chicos se entrenen en esto desde chiquito, de los 13 años, 14, ya tienen que irse entrenando en el ojo, en mirar al compañero, en mirarse a ellos mismos, en apreciar los gestos, aunque mínimos, del compañero, en apreciar eso, esas cuestiones mínimas, de si te ayuda en defensa, de si se sacrifica en ataque, de si sacrifica su egocentrismo y un partido no tiene que lanzar o patear, que no patee porque otro está jugando mejor y prefiere pasársela al otro que está jugando mejor. Todas esas cuestiones que nosotros como sujetos y personas sí hacemos, una máquina estadística no la puede hacer, esa apreciación, pero nosotros sí. Entonces, estas escalas de desempeño del juego, con una aplicación muy rápida. ¿Cómo te evaluás? De 0 a 10. ¿Cómo crees que jugaste? De 0 a 10. No me importa cuántos goles hiciste, me importa cómo crees que jugaste. ¿Sumaste en ataque a tu equipo, aunque sea pasando la pelota al jugador mejor ubicado? Sí, listo, vale. Hay muchas cosas que podemos hacer más allá de hacer goles. Hay muchas cosas que podemos hacer más allá de las estadísticas oficiales. En la literatura se le llaman intangibles. Hay cosas que las estadísticas no toman y se les denominan los intangibles. No pueden ser medidas por ahora, pero son importantes para el juego, para el deporte, para el grupo, el liderazgo. El chico ese que nunca entró al partido pero está alentando desde el banco suplente, ese suma. Entonces, este tipo de escalas nos permiten empezar a entrar en un mundo más subjetivo, más de toma de decisión, y empezar a evaluar un poquito más otro ámbito que no sea el técnico y el físico. Abocarnos al táctico y al inherente al sujeto. Acuérdense, inherentes al deporte, para mí, son el físico, técnico, táctico. El inherente al sujeto empiezan a involucrarse un montón de cosas. Lo educativo, los valores, los hábitos, las emociones. Entonces, dejamos lo inherente al deporte y empezamos a evaluar solo lo táctico, la toma de decisión, y lo inherente al sujeto empezamos a ver que emociones y demás pueden influir en la percepción que uno tiene del juego. Voy a poner un último ejemplo. Yo solamente hago un gol, pero es el último gol del partido, íbamos empatados y logré que con ese gol, ese tanto, ganáramos el partido. Quizás ese gol es tomado tan importante como el compañero que hizo 30 goles, 30 puntos. Los dos son importantes, porque sin los 30 puntos no hubiéramos llegado a estar parejos en el último segundo, pero sin mi gol del último segundo no hubiéramos ganado. Los dos se necesitan, los dos son importantes. Y me despido con ese ejemplo. Les agradezco que me hayan estado escuchando, y cualquier consulta se acercan por el laboratorio de sociomotricidad deportiva del instituto. Estamos abiertos para la colaboración con ustedes o de ustedes al laboratorio. Y métanse en la página web, estamos subiendo mucho material. Recuerden que nuestra índole es sobre los deportes sociomotrices y ahondar sobre la toma de decisión, que creemos que está un poco descuidada y olvidada. Se basa mucho todo en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, y la técnica sin una buena toma de decisión no termina de lucirse ni termina de ser bien aplicada. La toma de decisión es tan importante como la técnica o como lo físico. Podemos suplir muchas deficiencias físicas y técnicas con unas buenas tomas de decisión o con sujetos inteligentes en el campo. Así que espero que las escalitas estas las puedan aplicar. La escala de Borg para saber si están cansados, por ejemplo, después de un entrenamiento. Las escalas de wellness, sueño, fatiga, estrés.
para antes del entrenamiento, o una escala como la que les acabamos de mostrar de elaboración propia para el partido. Ya tienen varias escalas para aplicar en entrenamientos, antes o después del entrenamiento, y en partidos. Así que bueno, me despido, espero que algo les haya servido. A mí me ha servido un montón compartir esto con ustedes. Saludos, hasta luego.